Bueno, es viernes 20 de febrero de 2026. Así es. Y los entrenamientos de primavera ya están en pleno apogeo. Se siente ese ambiente, el césped recién cortado domina en los campamentos. Totalmente. Ya huele a béisbol. Sí, la temporada regular de las grandes ligas se siente literalmente a la vuelta de la esquina. Y para esta inmersión detallada, tenemos sobre la mesa una montaña de información verdaderamente fascinante. Uf, bastante densa, diría yo. Bastante. Se ha recopilado una amalgama de los Power Rankings más recientes de fuentes de peso como ESPN, MLB.com y CBS. Ajá. Y, bueno, los hemos cruzado con las proyecciones métricas más precisas salidas de Fangraphs y MLB Network. Que siempre nos dan otra perspectiva. Exacto. La misión de nuestra exploración profunda hoy es decodificar este panorama competitivo de la MLB para 2026. Y es un panorama complejo. Sí, porque los textos apuntan a que estamos ante un ecosistema de paridad técnica que el deporte simplemente nunca había visto. Nunca. Es inédito. A ver, vamos a desempacar esto, porque revisando los documentos hay un concepto que salta a la vista y resulta casi contraintuitivo. A ver, cuéntame. Tener un récord ganador en la temporada anterior ya no garantiza bajo ninguna circunstancia ser considerado un equipo de élite para este año. Claro. Es como si las reglas de la gravedad en el béisbol parecieran haber cambiado por completo. Pues, si conectamos esto con el panorama general, la explicación de esta mutación estructural tiene un punto de origen muy claro. La expansión. Exacto. La consolidación de la expansión de los playoffs en el ciclo de 2025. Ese ajuste en el formato alteró por completo el ADN de las gerencias. Sí, cambió las reglas del juego. Aunque, pensemos en esto. Durante décadas, el santo grial de un gerente general era armar una alineación titular invencible. Claro, los 9 de siempre. Se invertía la inmensa mayoría del presupuesto en esos 9 bates estelares y, qué sé yo, un par de lanzadores abridores dominantes para asegurar el boleto a octubre. Ajá. Sin embargo, al abrirse las puertas de la postemporada a más franquicias, este maratón de la temporada regular se transformó en un filtro de desgaste monumental. Un filtro donde los equipos se rompen. Literalmente. La distancia entre los contendientes absolutos y la clase media de la liga se ha pulverizado. La verdadera batalla ya no ocurre exclusivamente en el terreno de juego, sino en la arquitectura de la plantilla extendida. Y fíjate que esa mención sobre la arquitectura de la plantilla es vital en los apuntes. Sí. Porque de repente, el roster de 40 hombres se menciona en los análisis con la misma reverencia que antes se le tenía, no sé, al cuarto bate del equipo. Es el nuevo protagonista. Ya no basta con tener estrellas en los carteles promocionales. Da la impresión de que el enfoque pasó de construir algo explosivo a construir algo que simplemente no se rompa durante 6 meses. Construir resistencia. Imaginemos esto con una analogía que ilustra perfecto el punto. A ver. Construir un equipo contendiente en 2026 se asemeja mucho más a gestionar una flota entera de vehículos de asistencia para el Rally Dakar. Ok. Que afinar un solo monoplaza de Fórmula 1 para una carrera de domingo. Claro, porque el Fórmula 1 es rapidísimo pero delicado. Exactamente. El Fórmula 1 puede ser el vehículo más veloz sobre la pista, pero si sufre una ponchadura en medio del desierto y la escudería no cuenta con repuestos idénticos de alto rendimiento listos para ser instalados en segundos, se acabó la carrera. La competencia se termina ahí mismo. El béisbol actual exige exactamente eso, piezas intercambiables en cada posición. Sí. Si el jardinero central titular sufre una lesión muscular en julio, el reemplazo que sube de las ligas menores no puede representar una caída abismal en la producción métrica. Porque si no, el equipo entero colapsa. Así es. Y eso explica perfectamente un caso de estudio que destaca en los reportes y que rompe todos los esquemas tradicionales. Los Astros. Los Houston Astros, exacto. Tuvieron un récord bastante sólido el año pasado, superando holgadamente la marca de 500 y ganando 87 juegos, perdieron 75. 87 victorias no es poca cosa. Para nada. En cualquier otra era, esa inercia los mantendría cómodamente en la conversación como contendientes principales. Seguro. Sin embargo, los rankings combinados de este año los han desplomado hasta el puesto número 23. Es una locura. Es una caída libre que parece casi un error de dedo en los pronósticos. ¿Qué están viendo los modelos matemáticos para castigarlos de esa manera tan brutal?
Pues el descenso de Houston ilustra la falta de piedad de esta nueva era de paridad. Ujú. Su récord del año pasado es interpretado por los algoritmos como un espejismo. Un espejismo. Sí, un espejismo que oculta grietas estructurales graves. El desplome al puesto 23 se justifica por dos variables que el ecosistema actual penaliza severamente. A ver, ¿cuáles son? Primero, un núcleo de jugadores clave que muestra señales innegables de envejecimiento. Y segundo, un sistema de granja, o sea, sus ligas menores, que se ha secado. Ya no hay relevo. No ofrece talento de relevo inmediato. Houston se quedó sin su flota de vehículos de repuesto, volviendo a la analogía. Claro, se les acabó el taller. En el momento en que sus veteranos comiencen a perder velocidad en el bate o sufran desgaste en sus brazos, la organización no tiene la capacidad interna para sustituirlos. Y la inercia competitiva ya no existe. Exacto. Si un equipo no renueva constantemente esa profundidad, los rivales divisionales simplemente lo devoran. Queda clarísimo. Ahora, si dirigimos la mirada hacia la cúspide, hacia el nivel 1 de los contendientes de élite, los textos muestran un choque de filosofías fascinante. Muy interesante, ¿sí? Hay una controversia total sobre quién merece el codiciado puesto número 1. Las fuentes están súper divididas. Completamente divididas. MLB.com señala a Los Ángeles Dodgers como los favoritos indiscutibles en la cima. Lógico, por los nombres. Pero ESPN coloca a los Toronto Blue Jays muy de cerca en la segunda posición e incluso recopilan debates de analistas argumentando que Toronto debería liderar la liga. Hay un buen caso para ambos. Empecemos revisando el caso de los Dodgers. Sus números de 2025 fueron formidables. 93 victorias y 69 derrotas. Sólidos. Los evaluadores califican su rotación de picheo abridor como élite, apoyada por una ofensiva con figuras históricas. Digo, Shohei Ohtani y Mookie Betts. Casi nada, ¿verdad? Imagínate. Bueno, no imaginemos. Veamos los datos. Además, las matemáticas crudas de Fangraphs los proyectan como los amplios favoritos para ganar la Serie Mundial. Es que los Dodgers representan la validación máxima del modelo de superpotencia equilibrada. Ajá. Fangraphs los adora porque sus proyecciones no se basan en la magia o la suerte, sino en la acumulación de métricas de rendimiento y en la drástica reducción del riesgo. Son muy seguros. Muy seguros. Han logrado amalgamar el poder estelar de figuras como Ohtani, quienes garantizan la producción masiva de carreras, con una profundidad de picheo diseñada para resistir cualquier eventualidad. Los repuestos del Dakar. Exacto. Los modelos matemáticos siempre van a favorecer a una franquicia que combina una rotación abridora impenetrable con bateadores que mantienen índices altísimos de envasado. Sí. Su roster está calculado milimétricamente para no sufrir rachas negativas prolongadas. Número de victorias casi idéntico al de Los Ángeles. 94 ganados. Fueron una aplanadora. Sí, y lo que resulta asombroso en los reportes es la disección de su temporada. El cambio de mayo. Exacto. Se detalla una explosión estadística a partir del mes de mayo del año pasado, impulsada por un concepto que llaman eficiencia ofensiva. Un término clave hoy en día. Los textos indican que Toronto abandonó deliberadamente la dependencia del cuadrangular para enfocarse en algo mucho más táctico y sistemático. Así es. ¿Cómo funciona exactamente este cambio de paradigma que están liderando? Es un giro de timón que está sacudiendo las oficinas de toda la liga. Para entender la magnitud de lo que hizo Toronto, hay que recordar cómo se jugaba antes. A ver. Durante la última década, el béisbol se obsesionó con los 3 resultados verdaderos. Ah, claro. El cuadrangular, la base por bolas o el ponche. Tal cual. Los departamentos de analítica habían concluido que poner la pelota en juego era demasiado riesgoso. Porque un rodado al cuadro a menudo termina en una doble matanza. Exacto. La filosofía reinante dictaba buscar el jonrón a toda costa, sin importar cuántos ponches se acumularan en el proceso. Era una estrategia de todo o nada en el plato. 100%. Pero los Blue Jays detectaron una ineficiencia en ese mercado. Al ajustar su enfoque hacia el contacto constante y la producción grupal, cambiaron las reglas. La eficiencia ofensiva significa obligar a las defensas rivales a realizar jugadas bajo presión en cada turno al bate. Claro, poner a trabajar al cuadro. Al poner la pelota en juego continuamente, en lugar de buscarla cerca del estadio, se genera un desgaste mental y físico enorme en el lanzador contrario. Y me imagino que eso te protege de las rachas frías. Absolutamente. Esta metodología previene las famosas rachas frías. Un equipo que depende de cuadrangulares puede pasar una semana entera sin anotar si sus bateadores pierden el ritmo. Se apagan los bates y se apaga el equipo.
Pero un equipo enfocado en el contacto sistemático produce carreras a cuentagotas todos los días. En un calendario tan extenso, esa consistencia es devastadora. Va a ser apasionante ver el choque entre el modelo estelar de los Dodgers y esta máquina trituradora de contacto de los Blue Jays. Sin duda. Pero el nivel 1 no se termina ahí. Los New York Yankees ocupan el tercer puesto, respaldados por una temporada anterior donde tuvieron 94 victorias. Gran temporada regular. Sí. La clave en los apuntes resalta la abrumadora profundidad de su bullpen y el peso anímico y estadístico del retorno de Gerrit Cole a la cima de la rotación abridora. Un brazo fundamental. Totalmente. Luego, en el número 4 aparecen los Atlanta Braves, descritos como el estándar de oro en términos de consistencia gerencial. Hacen magia con los contratos. Sí, parecen tener un sistema inagotable para desarrollar talento joven y asegurar su rendimiento a un costo muy eficiente. Así es. Y cerrando este primer bloque de élite están los Baltimore Orioles. Son el póster oficial del éxito de la reconstrucción estratégica. El proceso que dio frutos. Exacto. Su granja maduró y esos jóvenes talentos ya lideran las métricas en la división este de la Liga Americana. Fíjate que esos 3 equipos representan vías distintas para llegar al mismo nivel de sostenibilidad. A ver, explícanos eso. Los Yankees demuestran el valor de un bullpen profundo. Cuando los relevistas pueden acortar un juego y asegurar victorias desde el sexto inning, la presión sobre los lanzadores abridores disminuye considerablemente. Ya no los exprimen tanto. Exacto. Por otro lado, Atlanta es un caso de estudio en flexibilidad financiera. Lo de los contratos tempranos. Sí, su habilidad para identificar talento temprano y ofrecer extensiones de contrato antes de que los jugadores alcancen su valor máximo en el mercado. Les sale baratísimo a largo plazo. Les permite mantener un núcleo estable por años sin asfixiar la nómina. Y el caso de Baltimore, bueno, confirma que atravesar temporadas desastrosas de más de 100 derrotas tiene sentido. Sí se hace bien. Claro, siempre y cuando el talento aficionado adquirido en el draft se evalúe y desarrolle con precisión quirúrgica. Interesante. Ahora, bajando un escalón en los rankings, entramos al nivel 2. Aquí se pone táctico el asunto. Sí. Es un área donde las gerencias buscan ventajas milimétricas para optimizar los márgenes. Los equipos que no pueden replicar las superalineaciones intentan destacar en áreas menos glamurosas. Los detalles ocultos. Justo. Una de las preguntas centrales en los documentos es ¿dónde se esconden esas ventajas que separan a un equipo de postemporada del resto? Ajá. Y la respuesta apunta a un lugar sorprendente. El arte oculto de la receptoría. Lo fascinante aquí es cómo los datos modernos han logrado cuantificar habilidades que antes se consideraban intangibles. ¿Cómo qué? Las proyecciones muestran una correlación altísima entre la calidad defensiva de los receptores, específicamente en el encuadre de picheos o el llamado framing, El framing, claro. y el éxito general de la prevención de carreras. Para quienes nos escuchan y no tienen el término tan fresco, el framing es la capacidad técnica de un receptor para recibir un lanzamiento dudoso justo en el borde de la zona. Y presentarlo con tal suavidad que convence al árbitro de cantarlo como strike. Exacto. Robar un strike adicional en un turno con bases llenas altera completamente el algoritmo de probabilidad de victoria de ese juego. Es un impacto masivo. Y las organizaciones como los Dodgers y los Yankees, que curiosamente lideran las proyecciones globales, También dominar en esto. también dominan estas categorías de receptoría de élite. Esa destreza para guiar a los lanzadores y rasguñar strikes previene carreras silenciosamente a un ritmo constante. Es como magia invisible en el plato. Totalmente. Y esa capacidad de exprimir ventajas invisibles detrás del plato parece ser el motor de las estrategias de contención en este nivel 2. Estos equipos están buscando cómo hackear el formato expandido. Buscan la grieta en el sistema. Por ejemplo, los Philadelphia Phillies. Los reportes usan literalmente la palabra intimidante para describir la durabilidad monstruosa de sus abridores. Son caballos de batalla. Brazos capaces de devorar entradas enteras sin fatigarse. Luego están los Milwaukee Brewers, quienes ostentan una élite absoluta en la prevención de carreras. Y su bullpen es tremendo. Tienen una gestión del bullpen con una eficiencia métrica formidable. Y bueno, hay que destacar a los New York Mets. El salto de los Mets es interesante. Sí, porque el año pasado tuvieron un récord apenas por encima de 500, 83 y 79. Ajá. Pero han protagonizado un ascenso notable en los rankings, ubicándose cerca del top 10.
Su estrategia resalta una inversión puramente estratégica en la profundidad del roster para sostener la competitividad. Es que el comportamiento de estos equipos demuestra una comprensión profunda del ecosistema actual. ¿Se adaptaron? Ante la imposibilidad de gastar al nivel de los líderes indiscutibles, construyen fortalezas especializadas. Como los abridores de los Phillies. Exacto. Los Phillies confían en que el poderío físico de sus abridores asfixiará a las ofensivas en las series cortas de octubre. Y los Brewers con sus relevistas. Los Brewers aplican una ciencia exacta en su bullpen. Saben utilizar a sus relevistas en situaciones de alto apalancamiento independientemente de la entrada. Aseguran la victoria si llegan arriba al séptimo inning. Matemáticamente la aseguran. El ascenso de los Mets es la prueba empírica de que el capital financiero mejor invertido a menudo va a jugadores de rol y relevistas intermedios. Esa profundidad que mencionábamos antes. Esa profundidad eleva el piso competitivo. Un equipo con un fondo de armario sólido asegura su boleto a la postemporada. Y ya adentro. Una vez dentro del formato expandido, cualquier fortaleza especializada puede convertirse en el factor que define una serie. Ahora pasamos a un factor que añade un elemento de imprevisibilidad a todas estas proyecciones matemáticas. Entramos al nivel 3 y el impacto crudo de la juventud y el atletismo. El caos. El caos, tal cual. Los Cincinnati Reds son el foco principal aquí. Aprovecharon el formato de playoffs el año anterior, impulsados por una base atlética superior. Venían de un 83-79. Y corren muchísimo. Demasiado. Los analistas señalan a Elly de la Cruz como un verdadero caso atípico estadístico, un outlier. Es que rompe los modelos. Se subraya que su combinación de herramientas, esa velocidad explosiva y el poder, es un motor principal en esta era de paridad. Sí. A la par vemos a los Chicago Cubs emergiendo impulsados por la madurez temprana de su talento joven. Van muy rápido. Y a los Boston Red Sox, que traen un récord anterior de 89-73, subiendo rápidamente gracias a la optimización de su alineación en el este. El fenómeno de Elly de la Cruz es el contrapeso perfecto al dominio hiperanalítico. ¿Por qué lo dices? Porque franquicias como los Tampa Bay Rays, que por cierto están en el número 13 con un récord perdedor de 77-85 el año pasado, ellos exprimen hasta la última gota de sus algoritmos predictivos. Son pura matemática. Pura matemática. Y equipos como los Seattle Mariners confían a ciegas en las métricas avanzadas de control de su pitcher. Ajá. Ambos sistemas dependen de pronosticar comportamientos promedio. Pero un talento generacional como De la Cruz rompe literalmente esos modelos. No encaja en el molde. Las computadoras calculan la velocidad de salida y el ángulo de lanzamiento de una bola bateada para predecir si será un out. Sí. Sin embargo, cuando un jugador posee una velocidad de sprint tan vertiginosa que convierte un rodado rutinario al campo corto en un hit dentro del cuadro, El algoritmo simplemente falla. falla. Esa irrupción juvenil y ese atletismo explosivo, visible también en la maduración rápida de los Cubs y los Red Sox, inyectan caos en los pronósticos. ¿Y supongo que esto coexiste con modelos opuestos? Claro, como el de los Texas Rangers. Ellos han escalado posiciones inyectando agresivamente talento veterano para maximizar su ventana de oportunidad. Demostrando que hay múltiples rutas de navegación en esta franja de la liga. Así es, no hay un solo camino. Pero la liga también tiene una cara mucho más amarga, La parte difícil. donde los modelos predictivos no muestran esperanza, sino alertas de declive. Es el dolor del reajuste. El caso de los San Diego Padres es el más crítico entre los equipos que solían ser competitivos. Vienen de ganar la excelente cifra de 90 juegos el año pasado, 90 victorias y 72 derrotas. Un gran año. Pero enfrentan un ciclo de reajuste extremadamente peligroso tras perder piezas vitales en la agencia libre, destacando la salida del abridor Dylan Cease. Ese hueco duele. Las fuentes emiten advertencias de un peligro inminente de regresión estadística si la oficina central no encuentra soluciones urgentes. La situación en San Diego expone la fragilidad de un roster desequilibrado. La regresión estadística es el fantasma más temido en el béisbol. Porque la caída es durísima. La pérdida de un lanzador del calibre de Cease desencadena un efecto dominó devastador. No son solo sus victorias. Exacto. No solo se evaporan las victorias que él generaba directamente, sino que desaparecen los cientos de entradas de calidad que solían lanzar. ¿Y quién las lanza ahora? Ese es el problema.
Esas entradas vacías tienen que ser cubiertas por el bullpen. Al forzar a los relevistas a trabajar más desde el principio de la temporada, la fatiga extrema se acumula para el mes de agosto. Se funden los brazos. Sin una intervención dramática en el mercado de cambios para compensar esa pérdida, es altamente probable ver un colapso en la profundidad del picheo. Y adiós a las 90 victorias del año pasado. Se borran rápidamente. Ahora, si el panorama en San Diego enciende las alarmas, los sótanos de la liga son zonas de desastre operativo total. Ahí sí las cosas están muy mal. Los Chicago White Sox vienen de una temporada lúgubre. Un récord de 60 ganados y 102 perdidos. 102 derrotas. Y los reportes indican que están en una fase puramente diagnóstica, sin aspiraciones inmediatas. Viendo qué sirven y qué no. Básicamente. Más abajo, Los Ángeles Angels aparecen en el puesto 28. Están en medio de una reconstrucción absoluta que prioriza la flexibilidad de la nómina y el draft universitario por encima de ganar partidos. Y los Miami Marlins siguen atrapados en este bucle melancólico. Tuvieron 79 ganados y 83 perdidos. Los análisis sugieren que su única estrategia vigente es desarrollar lanzadores jóvenes exclusivamente para inflar su valor. Y luego cambiarlos. Usarlos como moneda de cambio por prospectos a futuro. Es una brutalidad institucional impresionante. Es la consecuencia más cruda de la optimización de los ciclos competitivos. ¿A qué te refieres? En épocas pasadas, las franquicias de la parte baja de la tabla invertían en un par de agentes libres veteranos para mantener una fachada de competitividad. Para vender boletos, vaya. Exacto, para atraer público. Hoy, la analítica es despiadada. Si no existen probabilidades matemáticas reales de competir por un campeonato, la decisión más eficiente es desmantelar todo. Vaciar la casa. Se reduce la nómina a niveles mínimos, como en los casos de los Angels o los White Sox, para acumular la mayor cantidad de capital de draft posible. ¿Y en el caso de los Marlins? En el caso de los Marlins, operan como una línea de ensamblaje de picheo. Son conscientes de que los brazos jóvenes siempre tendrán una demanda altísima entre los equipos contendientes que buscan refuerzos a mitad de temporada. Es duro de ver. Desde la perspectiva del aficionado es un proceso muy doloroso de observar, pero desde la gerencia es el uso más pragmático y gélido de los recursos disponibles. Pues, al destilar toda esta información, la conclusión es contundente para quienes siguen de cerca este deporte. La temporada 2026 será un maratón de desgaste y resistencia. Sin lugar a dudas. El equipo que termine celebrando con el trofeo en noviembre probablemente no será el que tenga más superestrellas ocupando los reflectores mediáticos. No necesariamente. Sino la organización que haya blindado mejor los últimos puestos de su roster de 40 hombres. Esos nombres que nadie mira en marzo. Exacto. Estos entrenamientos de primavera servirán como el filtro definitivo para diagnosticar la salud y la resistencia real de los brazos en las rotaciones. Habrá que prestar mucha atención a los campamentos en estas semanas previas al día inaugural. La profundidad y la prevención de lesiones serán los jueces absolutos de la temporada. Así es. Pero analizar las corrientes subterráneas de todas estas estrategias y proyecciones despierta una interrogante mucho más profunda. Algo que resulta fascinante para nuestra audiencia. A ver, dinos. Si el hiperanálisis y la gestión milimétrica del roster de 40 hombres han generado una paridad tan asfixiante entre las organizaciones, si todos los equipos comparten ahora la misma valoración exacta sobre la eficiencia del contacto, el encuadre de la receptoría y la optimización del bullpen. ¿Hacia dónde vamos? Exactamente. Se aproxima el momento en el que el béisbol abandone su esencia como un deporte de inspiración y puro talento humano para convertirse exclusivamente en un ejercicio de logística y guerra de desgaste. Es una gran pregunta. Queda flotando la duda de si el campeón del futuro será realmente el mejor equipo sobre el diamante o simplemente la gerencia que logró calcular con mayor exactitud la curva de fatiga de su plantilla. Es una perspectiva que invita a cuestionar el horizonte mismo del deporte.